momento y es una posibilidad que se brinda también de actualización. Hay algo que hemos querido y que hemos venido haciendo los sábados, es que no solamente sea el momento de ir a la tutoría o de encontrarnos solamente con el tutor, sino que podamos vivir otros espacios académicos. Y poco a poco vamos a ir viviendo esta construcción de esos espacios académicos, así como de pronto los que ya llevan más semestres aquí en la universidad. El año pasado estuvimos en la Feria del Emprendimiento, que vamos a tener otra en estos días. También es ir poco a poco introduciéndonos en el ciclo de las conferencias, en la parte académica, de investigación, que vamos conociendo nuevos entornos y nuevas propuestas. Así como tenemos el ciclo de conferencias, también va a haber un periodo de investigación, ciclos de invitación a participar en procesos de investigación, en los semilleros de investigación, en los proyectos, y más adelante, pero les voy a adelantar un poquito ya que están aquí, estamos entrando en una estrategia bien interesante. No lo teníamos en la serie y lo vamos a hacer para el próximo año, para que se vayan motivando y estén pendientes de ella, y en la internacionalización. Vamos a empezar con todo un proceso de internacionalización y movilidad académica. Los que tengan posibilidad de viajar tendrán la posibilidad de ir a tomar cursos en otra parte. El año pasado unos a Columbus y otros a otras universidades o a España. Y ahí también vamos a tener movilidad virtual. ¿Qué es la movilidad virtual? Que puedan tomar cursos virtuales con otras universidades, que eso nos lo facilita la virtualidad. Y a partir de esos cursos virtuales tengan certificaciones de otras universidades que tomaron esos créditos, que tomaron esos cursos. Entonces, eso es una abrebocas de lo que viene para el próximo año, pero sobre todo lo interesante de este momento, para no quitar tiempo a la conferencia, es que estamos entrando en unos procesos académicos diferentes, que trascendamos a venir solamente los sábados a un encuentro tutorial, sino que hagamos un verdadero ejercicio académico que incluye la docencia, la investigación y la extensión, y un poco más allá, la internacionalización. Además, felicitarlos porque me comentan que mañana es el Día del Administrador y serán pues los futuros administradores. Yo sé que ustedes muchos ya hacen la gestión, porque si hay una oportunidad que hago en mi minuto virtual es que profesionalicen, pero yo sé que muchos de ustedes ya están laborando y que ya hacen la gestión en cada una de sus empresas. Entonces, que sea el momento de felicitarlos, de desearles éxitos y que en un momento ya muy cercano, porque así va a ser, nos encontremos en un sitio a obtener nuestro título de egresados para continuar en su proceso de formación. Entonces, bienvenidos a este ciclo de conferencia, disfrutémoslo, aprendamos, sobre todo aprendamos, profundicemos en lo que hacemos y actualicemos. Y cuenten a nosotros. Hoy tenemos un salón pequeño, pero yo sé que poco a poco esta población va creciendo. Y hoy es presencial, pero vamos a tener conferencias internacionales encontrándonos con los autores de los libros. Yo cada vez les digo a ellos, como por las relaciones que tenemos, que tengamos una conferencia con cualquiera de los autores de nuestros libros, los que compartimos cada que nos transmita de viva voz lo que ellos hacen y lo que pretenden con cada uno de sus textos. Nuevamente, felicitaciones por el Día del Administrador, que Dios los bendiga y un buen fin de semana, pero después de la conferencia. Mis primeros encuentros académicos con la administración tuvieron que ver con la administración de seguridad en aeronáutica. Soy retirado de la Fuerza Aérea y estudié administración de Inter-American Air Forces Academy. Luego estudié administración de empresas y ahí voy como hacia el doctorado en administración. Cuando ya no me entiendan lo que digo, es que soy doctor. Entonces en ese momento cuando uno no le entienden, uno ya es doctora, está hablando tan enredado que ni siquiera uno mismo se entiende. Entonces vamos a hablar sobre administración. Voy a compartirles un trabajo que he venido desarrollando específicamente en ese desarrollo de la administración, pero es un análisis no solamente descriptivo, sino comparativo. Es decir, cómo la administración va naciendo en diferentes momentos, en diferentes lugares y con énfasis, con aplicación a algunas empresas. He denominado la conferencia La gerencia del futuro, porque se me antoja pensar que la administración puede tener o no futuro. Cuando hablamos del futuro de la administración, entonces podríamos decir, ¿será que se acaba? No tanto si se acaba o no, sino si contribuye a resolver los problemas que tenemos. Porque es que la democracia es un sistema que ya se quedó corto ante solucionar una serie de problemas que tenemos. Entonces debemos construir sistemas cada vez más depurados, más avanzados, para solucionar los problemas que tenemos.
y la administración forma parte de los que se supone ser los solucionadores, no los originadores de problemas. Entonces la gerencia del futuro básicamente tiende a ubicarnos en un escenario donde debemos cumplir algunos propósitos. El primer propósito de ellos es mostrar la administración en tres momentos. En tres momentos que pueden ser el pasado, el presente y el futuro de la administración. Otro propósito es examinar algunas características relevantes que se dan dentro de cada una de esas etapas y algunas organizaciones que se consideraron exitosas en ese momento. Porque cuando uno tiene éxito se supone que hay que imitarlo. Otra es explorar características de la sociedad como gran conglomerado, de la organización más pequeño y de la persona. Es importante la persona como núcleo de esa organización y de esa sociedad. Pero antes que poder hablar de la gerencia del futuro, tenemos que por lo menos decodificar qué es eso de gerencia. Y gerencia se asocia con la palabra gerente. Una de las primeras personas que habló de gerencia fue Adam Smith, cuando escribió El origen de la riqueza de las naciones, la historia sobre el origen de la riqueza de las naciones. Y Adam Smith habla de algo heredado de la Edad Media, de una edad donde teníamos el trabajo en tierra, el feudo era la unidad económica y era importante estarle dando látigo a usted para que trabajara y estar verificando que trabajara. Entonces esa asociación se hace con que la administración tiene que ver con este par de tareitas: inspeccionar y dirigir, dar dirección. Dar dirección. Ahora, un francés habló sobre qué es administrar y Jean-Baptiste Say acuñó la palabra entrepreneur. Bien leído en español es entrepreneur. Y eso tiene que ver con emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? Es una persona que se arriesga. Entre otras cosas, aquí tiene una connotación con aventurero. El que se aventura, el que no le da miedo, el que va y se mete allá. Y si ustedes son administradores y les tiene miedo a hacer empresa, eso es equivalente al médico que le tiene miedo a la sangre. Obviamente también le tenemos miedo a las matemáticas, igual. Si no sabemos de matemáticas, terminamos siendo psicólogos, pero no administradores. El administrador ha cedido, y valga la cuña, ha cedido mucho espacio, ha cedido espacio al ingeniero industrial en el área de producción, en el área de finanzas al contador, en el área del comportamiento de las personas a los psicólogos. El administrador va a llegar el momento en que no va a tener que hacer. Bueno, hay países donde no tiene que hacer. Y ni siquiera existen escuelas allá en países como Japón, por ejemplo. Entonces, pero él habla de que el administrador puede tener dos connotaciones. Una, ser el propietario del negocio, el dueño del aviso. Y otra, es un administrador profesional que se dedica a hacer una función de interfaz entre el señor que es el dueño del dinero y el señor que es el dueño del trabajo. Que a la larga van a terminar peleando. ¿De quién son las utilidades? Mías porque yo puse la plata. No, mías porque yo puse el trabajo. Eso da dos corrientes diferentes. Si yo soy el dueño de la plata, yo cojo las utilidades, se llama capitalismo. Yo soy el que produce, yo soy el trabajador, soy el dueño de las utilidades, eso se llama socialismo. Así de fácil. Y algunos abajo el socialismo, ¿qué tal? ¿Y qué es eso? No sé, pero abajo. Entonces, cuando no decodificamos qué es, finalmente somos seres sociales. Esta organización, Minuto de Dios, se ha construido con esa idea. Es decir, si hay algo socialista es esto. Si hay alguien socialista, radical y entregado a esa filosofía, se llama Jesús de Nazaret. Ahora, yo particularmente lo veo desde una perspectiva absolutamente laica. Yo nada que ver con que no. Filosofía de Jesús de Nazaret, sentido común. Cuando él dice, ame al otro como a usted mismo le está diciendo, no puede dar de lo que no tiene. Entonces, desde esa perspectiva, cada persona ha tenido algo que mostrar. Entonces, es el resultado de la autoestima. Nadie da de lo que no tiene, un principio natural. ¿Ok? Entonces, desde eso, el administrador, como le decía Baptiste,
Entonces, tenía dos funciones: o era el propietario o era era un administrador profesional que generaba el interfaz entre el trabajador y el capitalista. No podemos construir nada de definiciones al margen de nuestra lengua. Alguien dice, ¿y es que administrar eso qué es? Pues usted qué considera, no, pero es que el diccionario dice, pero es que como que eso no es. Entonces, si lo que el diccionario dice no vale, cambiemos de idioma, cambiemos de lenguaje. Resulta que el diccionario de la lengua castellana dice: el que entiende de los negocios corrientes y ordinarios, y ahí dice de una empresa comercial. Ahora, las empresas regularmente buscan comercializar, y no es por eso que dice comercial, es que son definiciones construidas en un momento determinado donde el comercio, es que en el comercio es donde se ve el desarrollo de la administración. ¿Qué es una organización empresa? Otro concepto así como el de ¿qué es gerente o gerencia o gerente? Entonces, ¿qué es organización empresa? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? Pues son diferentes. Una cosa es una organización y otra cosa es una empresa. Todas las empresas son organizaciones, pero no todas las organizaciones son empresas. Las empresas regularmente tienen un trasfondo de orden económico. ¿Y qué es economía? Economía es buscar el uso de ciertos recursos que son escasos. La administración, más que de cualquier otro lado, es un hijito de la economía. Sin embargo, curiosamente, ahorita hablaremos de la definición que escuché, que claro, es verdadera, las dos, el servir en función de algunos propósitos. Pero bueno, ¿qué es organización o empresa? Es un sistema de personas para cubrir algunas necesidades. ¿Y aquí qué es administración? Entonces les voy a compartir una definición que puede ser interesante, puede ser controvertible, de hecho para eso está, pero una cosa sí es clara, esa es mía, tiene mi nombre. ¿Qué es administrar? Administración es una acción que consiste en emplear inteligentemente recursos en procura de alcanzar objetivos. Ahí tenemos la palabra objetivo. Si no tenemos un propósito, no sabemos para dónde vamos, ese es el sentido de dirección del que habló Smith. Si no tenemos sentido de dirección, nada que hacer. Si no tenemos recursos, pues ¿cómo llegamos a cumplir con esa dirección? Esto va a tener un enlace más adelante con los planteamientos de Alfred Chandler, porque es coherente con eso. Primero los objetivos, luego ver qué recursos necesitamos. Pero ante todo, debemos tener claro que administrar requiere indefectiblemente del uso de la inteligencia. No es de la razón, es de la inteligencia. Porque es que las mujeres, por ejemplo, yo le pregunto, ¿quién será más racional, usted o yo? Racional usted. Definitivamente yo. Ella la tiene clara. Como le pregunto, ¿quién tiene más neuronas, usted o yo? Pues yo. No, yo. O él, es decir, así como somos racionales, es porque tenemos una mayor carga neurológica. Solo el 70% tienen las damas. Lo que pasa es que sus conectores interneuronales son mucho más finos y les permite tomar decisiones a una velocidad que uno dice, no, explíqueme, y no lo pueden explicar. Y entonces nosotros decimos, si no explica, ay no, a mí me explica, claro. Tradúcese, yo soy un poco más lentico que tú, por favor ponmelo paso a paso. Es así de sencillito. Ahora, tenemos también canales de comunicación diferentes, ¿no? Uno con un tipo, ¿qué? Nos vemos, ¿cierto? Uno nunca dirá, le digo, oye, ¿me llamas? No. No, claro, porque el canal de comunicación de los hombres es visual, de las mujeres es auditivo, ¿cierto? Por eso mi esposa ya, ¿qué haces, amor? No, aquí estaba en el computador, estaba haciendo una ponencia para un congreso internacional y estaba viendo las noticias. Pero tú estás en el cuarto de estudio, sí. Pero es que el televisor está en el primer piso, pero ya está viendo las noticias. Y no hay línea directa. Pero cosas de mujeres. Entonces, por eso es importante que no es racional, es inteligente. ¿Y por qué debemos usar la inteligencia? Porque nosotros tomamos decisiones. Y para tomar decisiones debemos usar la inteligencia. Hay otros seres en el planeta que utilizan recursos y cumplen objetivos.
como sobrevivir. Hay incluso constructores, como estos animalitos que hacen presas, los castores, los de vamos castores vamos, esos. O hay animalitos que usan herramientas, una rama para extraer la miel de algunos lugares. Incluso hay algunos muy prácticos que cogen una pepa, primero la miden en el recto y después se la comen porque ellos saben cuál es el problema de comer algo más grande que el orificio de salida. Regularmente funciona así, o sea, pero no significa que sean inteligentes, significan que tienen unos condicionamientos que han llevado a través del tiempo, pero no son inteligentes. Ay, al perrito no le falta sino hablar. Pues creo que le falta algo más que hablar. Bueno. Entonces, usar inteligentemente esos recursos para lograr objetivos, eso es lo que es administración. ¿Y quiénes administran? Quienes usan la inteligencia, los seres humanos. Punto. Es una actividad absolutamente humana, que nos ha llevado al desarrollo de culturas interesantísimas. Por ejemplo, ahí hay una lista, los asirios, los sumerios. De allá viene la escritura. Y nosotros muchas veces tenemos la idea de que este mundo lo crearon para recibirnos. Pues resulta que esto tiene cierto recorrido de lo que se llama el Homo sapiens, de los cuales aquí veo algunos, porque la mayoría, no, sí, la mayoría aquí son Homo sapiens. No faltan unos foquitos por ahí que son mutación. Claro, son los Homo videns. Lo que no ven no existe. Y todo es visual. Todo es visual. Es una nueva generación de seres humanos, Homo videns. Pero es que usted no lee, usted debería leer. Él no va a leer. No lo va a hacer. Muy difícil. Tendríamos que mirarle en ese canal de comunicación muy visual a ver qué pasa y cómo de una u otra forma vamos haciendo comprimidos de lectura para que lea, porque a la larga es necesario. Los egipcios, los chinos, los egipcios que construyeron una civilización fantástica. Algunos consideraban que todavía era extraterrestres y toda la cosa. Y si ustedes vieran el propósito de construcción de las pirámides, les parecería ridículo, absurdo. Pero no, era solamente que era una eyaculación post-mortem del faraón para preñar a Isis en el espacio sideral. Para eso le construían esas pirámides y tenía unas vainas interesantes para dirigir todo el proyectil. Es decir, esa vaina era una cosa muy interesante. Y ellos trataron de construir una serie de... Cuando se vio cómo estaban las pirámides, porque no están así, están así, fue interesante ver que ellos estaban tratando de construir una representación celestial en la Tierra, donde el río Nilo era la Vía Láctea y las pirámides estaban ubicados de acuerdo como están ubicadas las estrellas del cinturón de Orión. Y dijeron, si eso es verdad, allá debe haber otra pirámide, búsquela a 2.300 kilómetros. Allá estaba. Obviamente con una serie de cálculos interesantes de devolver cuál era la posición de la Tierra respecto de esos cuerpos celestes hace 7 u 8.000 años. Bastante interesante. Ellos necesitaban administrar, porque hay veces decimos que la administración nació con unos señores de apellido Taylor y Fayol. Error, además grave. Los chinos, que construyeron una de las piezas de arquitectura e ingeniería más grandes que ha construido la humanidad, que es la muralla china, la construyeron por pedazos además, bajo un esquema de estandarización bastante interesante. Los griegos y los romanos, que más que hablar de ellos es vernos a nosotros mismos, somos la esencia de la cultura greco-romana, politeístas entre ellos tenían dioses hasta para hacer la sopa. Y después ya los pasaron, entonces el dios de allí tenían dios para el fuego, dios para el mar, dios para el viento, dios. Y todos tenían diferentes dios para el amor. Claro, las cosas que necesitamos, el viento, el sol, el mar, el amor, todas las cositas. Pero a este lado también tenemos otros como los turcos desconocidos. Los turcos terminaron con la Edad Media, cuando Constantinopla, la sociedad de Constantino, hoy Estambul, capital de Turquía, cae en poder de los turcos. Ahí se termina la era del oscurantismo promovida por una organización muy cercana a nosotros. Los persas, ¿cómo se llama el país de los persas? De los persas, pues Persia, ¿cómo se llama hoy? Irán.
la cuna de la civilización, no de la humanidad, de la civilización. Hoy creemos que son unos bruticos allá que se suicidan entre ellos y venden petróleo, y eso si se lo queremos comprar, porque a eso hemos llegado cuando solo miramos a través del lente de CNN y no miramos un poco más allá de la protuberancia que tenemos en la cara y que usamos para respirar. Entonces los turcos, los persas, Irán, Irak, se supone que en la Mesopotamia, el valle del Tigris y el Éufrates, allá estaba la tierra prometida y su museo de historia natural bombardeado durante las guerras del petróleo. No son las guerras por la libertad de las personas que usan burka, pobres muchachas, no las identificamos en la foto. No, es por el petróleo. Lo que pasa es que hay que montar un discurso, como cuando uno dice, me encantan tus ojos, pero le está mirando el de reír. Perdón, el de rier. A este lado del mundo estuvieron los mayas, los aztecas, los incas, los chibchas, descendientes directos de los chinos y los mongoles. El 80% de la humanidad depende de una sola persona, desciende de una persona que fue un guerrero mongol y ya validado por pruebas de ADN, la mayoría de nosotros. Descendientes de los chinos, porque ese cuento que el descubrimiento de América fue por Colón, ese todavía está más creíble, el de Caperucita, que ya tiene versión 2 y Caperucita fue, mejor dicho, Caperucita en la versión 2, eso es todo un falso positivo en contra del lobo. Entonces hay que tenerlo como mirarlo como con cuidado. Los aztecas, que desaparecieron después de ser unos magos con la hidroponía, ellos cultivaban sobre balsas y una sequía los llevó a la muerte por hambre, y lo primero que hicieron fue ejecutar, después de la desesperación, a sus sumos sacerdotes, que les habían dicho que le decían a los dioses que hiciera llover, pero seguramente se quedaron sin minutos y no los pudieron llamar para que hicieran la operación. Entonces los incas, que tienen allá, de ellos descienden los peruanos, ¿no? De los chinchas, ¿cómo es? Diría Cabral, diría, de los peruanos descienden de los incas, los colombianos de los chibchas, los mexicanos de los aztecas, los argentinos de los barcos, porque ellos no nacieron acá, ellos vienen de Italia. Entonces, con unas infraestructuras, pirámides muy similares a las de la cultura china. Muy bien, esas son las culturas, algunas organizaciones de ese momento. Hay nuestra muralla, la muralla china nuestra, patrimonio histórico de la humanidad y arquitectónico. Organizaciones que inicialmente fueron hordas, donde los terneros, ¿ustedes, mamá? Sí. ¿Cuántos terneros tuvo? Uy, 3. 3 terneros. Muchísimo. Hermosos terneros, todos machitos o hembritas también. 2 varones y 1. 2 terneritos y una ternerita. Terneros, sí, viene de tierno. Ah, yo pensaba que era el de las vacas. Yo también. Entonces, hordas, donde esos terneros eran de todos, donde la promiscuidad era la norma, es decir, aquí no había exclusividad. La exclusividad fue después que se creó como instrumento de control poblacional. Ahora no les estoy diciendo que vayan a la promiscuidad a menos que quieran. Eso de tener algún encanto, yo particularmente también comparto a Cabral cuando dice que todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda. Luego vinieron las tribus, y en esas tribus habían cazadores y habían ejércitos para protegerse y había reinos. Y ahí lo puse muy deliberadamente, reinos, porque es lo que conocemos. Los reinos donde hay reyes, donde hay princesas, príncipes, que no hacen un carajo, pero son príncipes. Hacen mal las reinas hoy. Los reinos son el resultado de algo interesante. ¿Quién tenía el poder en las hordas que se movían, que eran nómadas? El anciano que conocía las rutas. Él tenía el poder. Pero cuando el hombre se establece, el poder lo tiene el grandulón que le pega a todo el mundo y que nos defiende. Y nos hacemos una gavilla, pues, una pandilla, un combo, y para defendernos, que se llama ejército. Y entonces alguien, ay, por favor, protéjame, yo lo protejo, y ay, yo le tributo, o sea, le digo gracias, como cuando nos lleva un presente, ay, gracias por defenderme, si no me hubieran pegado, me hubieran hecho matoneo, pero a gran escala.
Entonces yo le doy una vaca, gracias, y le daba la vaca. Entonces después, ay, pero no, esa golpiza que me tocó darle al otro para defender, eso vale como 2 vacas, ¿no? Bueno, gracias, 2 vacas. Ese era un tributo, gracias. Pero después iba aquí donde ella y le decía, yo vengo a protegerla. No, no necesito que me proteja, gracias. Es que no es si quiere, es que vine a protegerla. Ay, a la fuerza. Y llego y a la fuerza, sí señora. Si no puedo por la razón, puedo por la fuerza. Porque para eso la tengo, porque uno con una sonrisa obtiene cosas. Pero no con una sonrisa y una ametralladora obtiene más cosas. Entonces ya le impongo eso a la señora y es que ya no es si quiere, y cuando le digo, y ya no me tiene que dar una vaca, tiene que darme 4 vacas y al año. ¿Cómo le parece? Si le gusta, bien, y si no, también. Y trabaja. Ya se la impongo, impuesto. Y así nacen los reinos y las reinas y las princesas. Mi película favorita es una sátira a toda esa vagabundería. Se llama, es de dibujos animados además, donde se ve el tráfico de influencias de las hadas madrinas y que los príncipes no son tan lindos y los reyes son así de chiquitos y fuera de eso llenos de inseguridades que necesitan comité de aplausos y tal. Se llama Shrek. La única película que la parte 2 es tan buena o mejor que la 1. Véanla para que dejemos tanta vaina de que los cuentos de hadas nos tararon y fueron felices por siempre. Imagínense la facilidad de esta Blancanieves, es una vagabunda. Un piquito y ya. Pa'l matadero, mija. Con un desconocido sospechoso y azul. Era un pitufo súper desarrollado, alguna vaina. Ese fue el cuento, es decir, mamita, con que la rescaten, venga, que sea un príncipe, ojalá venga de muy, muy lejos. Y nosotros seguimos viendo a los que vienen de muy, muy lejos y... tan lindo. Entre más enredado sea el nombre, mejor, más lindo. ¿Por qué? Eso lo debemos del cuento de hadas. Después de que termine la grabación le echo un cuento. Muy bien, los reinos, los mercaderes, pónganle cuidado a los mercaderes son personas vistas con sospecha. Jesús de Nazaret, muchos no quieren saber qué hizo entre los 12 y los 33 años y el tipo estaba recorriendo el mundo, por eso sabía tanto. Y por eso tenía unas palabras que ponían en jaque a todo el mundo. Y le hicieron más de un viajado. Hasta que al fin le montaron toda la... otro falso positivo y terminó en lo que terminó. Pero es que al tipo le hicieron cosas antes, pero era de una elocuencia, de una claridad mental, solo propia de las personas que tienen mundo. ¿Y qué es tener mundo? Haber ido a pasear por el mundo. Y no era solamente de chévere, oye, nos vamos para Capurganá, o nos vamos para Aruba, o nos vamos para París. Es que nos vamos para la China a traer seda. Y eso era una vuelta larga, con muchas cosas, y los que hacían ese trabajito eran los mercaderes. Y los mercaderes no solamente llegaban allá y decían, gasté tanto, me costó tanto, más el riesgo, más los 2 años que duré en ese paseo y tal, y mire, eso vale tanto. Uy, muy caro, entonces va y tráigalo. Y entonces los mercaderes los veían así como, uy, es que creen que son una clase aparte, y eran una clase aparte. Además, que difícilmente encajaban en las reglas establecidas porque ellos venían en sitios donde esa regla no aplicaba. Y la gente vivía bien, entonces cuestionaba. Y cuestionar es un problema donde las personas piensan. No piense porque todo está escrito, dice Arjona. Y los mercaderes tenían el poder de controvertir. También hemos hecho organizaciones para cultivar, hemos hecho organizaciones hasta para delinquir. Carteles como el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de las gaseosas, el cartel de las cervezas, el cartel de la contratación. Yo soy moreno, pero nada que ver con la 26. Los estados y las iglesias también tienen organizaciones en función de manejar un aspecto estructural, el poder. De ahí el problema de Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy el rey de los judíos. Rey al que hay que tributar. Y soy el hijo de Dios. Iglesia-estado. El foco del poder. Por eso fue que tuvo tantos líos. Ahora, las empresas están también enmarcadas en ejércitos. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos hace una incursión armada y ya no envía a sus hombres, los recluta en Colombia.
Los recluta en Ecuador, los recluta donde haya personas dispuestas a hacerse matar por $5.000 mensuales, porque tenemos problemas de distribución de riqueza, etcétera, etcétera. Y eso hay mercenarios, eso es toda una empresa. La conozco perfectamente además. Los comerciantes siguen allí, los comerciantes son la piedra en el zapato, los comerciantes son las personas que generan el punto de quiebre, los comerciantes son las personas que finalmente le ponen al cascabel al gato y ponen a pensar a los demás porque tienden a ser un poco inconformes con el tema. Los comerciantes, y aquí centrados en un punto que es importante. ¿Quién de ustedes está en octavo o noveno semestre alguno? ¿En qué semestre están? Tercero. Para graduarse, ¿ustedes saben qué tienen que hacer? Terminar las materias. ¿Qué más? No, tesis no. Tesis, esos son grandes ligas, eso es a nivel ya de doctorado. Debemos hacer un trabajo de grado. Muy bien. Ese trabajo de grado viene de los talleres. En los talleres, los papás podrían ser herreros, etcétera. Estaban con los niñitos y el niñito por allí molestando y alcanzaba el palito, métaselo a la hoguera y ahí iba aprendiendo en la brega. Cuando él llegaba a cierta edad quería tener su taller aparte, pero tenía que demostrarle al papá que sabía dominar el arte de hacer herraduras y demás, lo que fuera, y hacía una demostración de eso. Ese es el trabajo de grado que hoy tenemos en las universidades, proveniente de los talleres, que es la unidad económica de la Edad Media, a nivel industrial, fuera del feudo, que era el predominio del manejo de la tierra. Ahora bien, fuera de los talleres también las iglesias y unas escuelas, que esto sí es bien importante, durante esa primera fase pre-administrativa, unas escuelas que se centraban en el vivir. Es decir, esta era la escuela de la vida, y la escuela de la vida se ubicaba específicamente en el núcleo, que es la familia. Pero era la familia de papá, mamá, hijos, el abuelito, la abuelita, el cuñado, el tinieblo, todo el mundo allí. No era la familia pequeñita, era una familia extensa, la familia extensiva, que se reunía ¿dónde? ¿Dónde se reúne la familia? En la casa. ¿De quién? En la casa. ¿Cómo se llama ese sitio? Hogar. El hogar. ¿De dónde viene la palabra hogar? De hoguera. Hoguera. Por eso cuando decimos calor de hogar, estamos diciendo algo así como hemorragia de sangre. Si no hay calor, no hay hogar, maestro. Es decir, si no hay calor, no hay candela. Y la hoguera debe estar prendida. Hoguera diferente de un poco de palos ahí arrumados. No, la hoguera tiene que estar prendida. Ahí hay calor. ¿Por qué? Porque alrededor de esa hoguera se reunía la familia a compartir la cena, que era la comida más importante del día, la cena. Solo había dos: el desayuno, o sea, cuando dejo de ayunar, desayuno, oiga, ¿verdad, no? Desayuno, y luego la cena, que era el momento de la reunión familiar para contar historias y hacer uno que otro trabajo doméstico. Despulpar algodón, por ejemplo. Se los pongo de ahora que toca quitarle las impurezas a este algodón, a ver qué hacemos con él. Como hilarlo y después hacer la ruana. Eso es importante tenerlo en cuenta por lo que va a pasar más adelante. Escuelas relacionadas con el vivir. Un trabajo impulsado por energía natural, ya sea el buey, el caballo. Una de las cosas por las cuales las culturas precolombinas no llegaron al otro lado del charco es porque no tenían un medio motriz eficiente como el caballo. Lo más fuerte que aquí era la llama, y pues vemos que son bien bonitas para tomar fotos, pero un poco limitadas en función de la fuerza motriz para que todo pues sea más eficiente. Entonces, energía natural, y además dividido el trabajo natural y socialmente. ¿Tú estás embarazada? Imagínate, ¿cuántos meses tienes? 7. Entonces cogemos a ella y le decimos: venga, un combo de muchachas y la embarazada, vayan allá detrás del jabalí que necesitamos para el almuerzo. ¿Cómo la veríamos a ella ya? ¿Qué le impide ir detrás del jabalí? Su contextura física, su estado. Y además, igual como mujeres, un jabalí, si a un hombre y a 3 y a 5 los va arrastrando, imagínense a una mujer, eso es como si fueran los pinos de unos bolos, moñona. ¿Por qué? Porque naturalmente no están dotadas para eso.
Entonces se dedicaron más bien a la recolección y otras tareas. Lo mismo, ¿aquí hay algún costeño? Sí, ¿cuál es su plato favorito? El mote de queso. El mute de queso. Además que hay que decir, no, el mute de queso, no, el mute de queso. El mute de queso así, porque ella habla diferente. ¿Le gusta el pescado? ¿Le gusta el pescado? ¿Dónde están los pescados? No están en el mar, allá están los peces, hay que sacarlos. Cuando uno saca el pez es que lo pesca y lo vuelve pescado. ¿Puede pescar uno una ballena? No, las ballenas se casan porque son mamíferos, ¿verdad, no? Bueno, cosas de esas, y eso que hace que los de ella y sus amigos allá pesquen, sean pescadores, mientras que los de la parte interior son más dados al cultivo. ¿Por qué? Porque las condiciones naturales son las que enmarcan a qué me voy a dedicar. Por eso es dividido natural. Y socialmente por el cuento de los reinos. A ver, el rey echando asadón no se ve bien. No. Y el príncipe tampoco. Las princesas menos. Es más, hay una isla en el Mediterráneo que se llama la isla de Lesbos, donde llevan a las muchachitas que querían aprender artes, pintura y toda esta cosa, las metían allá que aprendieran eso, pero las niñas bien, bueno, entre comillas, bien, las metían allá, en Lesbos. Obviamente no faltó el pervertido que dijo, ¿qué están haciendo esas muchachas allá? Y todas las que iban allá les pusieron, de ahí viene la palabreja, lesbiana. Viene de las niñas que estaban aprendiendo cosas muy interesantes propias de su casta social en la isla de Lesbos. ¿Por qué? Porque eso lo escribió Platón, la división social del trabajo. Y si usted es pobre mijito, coja el asadón y hágale. Porque ¿qué hacemos? División natural y social del trabajo. También el trabajo era colectivo, involucraba a todas las personas, era complejo, no complicado, complejo. Hoy sabemos cómo se hace queso. No, uno sabe fundir, máximo sabe fundir el queso en el microondas. Pero ¿de dónde viene el queso? Eso yo no sé si es de la gallina o del marrano, de la vaca, a ver, no, ahí vamos aprendiendo. Entonces, pero es que comer queso implica conocer la vaca, ordeñar la vaca, recoger la leche, coger la parte de la vaca que se le coloca la leche para que cumpla el proceso de cuajo hasta el final, ahí sí, y no hay microondas para fundirlo. Entonces, pero sé todo el proceso, o sea, es complejo, manejo diferentes, múltiples variables, es complejo. Además es familiar y cumple una labor de integración. Que nos asociemos por el mismo hecho de ser un trabajo colectivo. La sociedad basada en reinos, una sociedad rural que comparte propósitos. Esto es muy importante, porque a nivel nacional nosotros somos colombianos, qué machera, siempre y cuando juegue la selección Colombia y gane. Porque si pierde, uno sale con la bandera de Rumania y me pasó, Mundial del 90 en Estados Unidos, perdió Colombia 2-1, no, era el primer partido, los muchachos van bien, le ganamos 5-0 a no sé quién en el 94 fue. Y por allá más de uno, sacala de Rumania. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos propósitos compartidos, que digamos tenemos una identidad, debemos construirla. Y fragmentada por localización, de ahí que ellos eran muy apegados a la tierra. Nosotros vemos cómo somos de regionalistas. Somos tan regionalistas, bueno, en unos lugares más que en otros. Por ejemplo, uno va a Ecuador y uno se siente, como diría también Cabral, un ecuatoriano más. Va a Perú y se siente un peruano más. Va a Bolivia y se siente un boliviano más. Va a Argentina y se siente un boliviano más. Muy bien, ¿cómo eran las personas? Personas terriblemente contemplativas, hasta veían el firmamento y hacían muñequitos allá. Hoy todavía decimos cáncer. Nacidos entre no sé qué. Y todavía consideramos que eso es verdad. Entre más grande sea la mentira, es más creíble, dijo Einstein. Contemplativos, utilizaban eso, era para guiarse. Pero no para guiarse en cómo va a ser el amor de su vida y qué, no, para guiarse hacia dónde voy, hermano, voy es hacia esa estrella. Entonces, eso hay que tenerlo claro, eran personas contemplativas. Nosotros vamos al campo y decimos, ay, aquí sí hay estrellas, en Bogotá no. Personas integradas con el ambiente natural que decodificaban el asunto.
sabían qué pasaba. Gente ruda, la vida no es fácil en esa época, pero es interesante porque la gente se vincula a vivir con intensidad. Bueno, también a matar a los otros, con la pasión con que viven. Mucha guerra. Igual pues era frente a frente, ¿no? Cuchillo y lo veía hasta hacer el último. Hoy le mandan una clúster y ¿cuántos fueron los muertos? Yo no sé, pero ahí hubo muertos. Y entre otras cosas, si vimos sacar alguno de esos, se mide por el número de ataúdes o de gente en fosas comunes. Porque hay algunos que dicen, oiga, están utilizando esas armas tan feas. Como si uno tuviera diferencia si lo matan con un arma fea o una bonita. Bueno, gente empírica basada en la experiencia. Eso es importante. Algunos pensadores. Sun Tzu escribió, quien estudia estrategia debe leer El arte de la guerra de Sun Tzu. Es nuevo, lo último en Guaracha, casi 3000 años. Sócrates, Tales, Julio César, que él sí sabía cómo era la cosa. Él, en lugar de ponerse a pelear con los egipcios, se fue por el lugar de conquistar a Cleopatra y ya. Arreglado el tema. Mi favorito, Jesús de Nazaret, nada confesional, vuelvo y reitero. Tipo con un sentido común espectacular. Le mandan un centurión, porque como él dijo que era el rey de los judíos, ¿y a quién hay que pagarle el tributo? A usted es el rey, ¿no? Y él le dijo, ¿con qué paga usted el tributo? Y le botó un doblón de oro. Dijo, ¿quién es este muñeco de efigie que hay acá? Eso es del César. Dijo, entonces esto es del César, déselo a él. No me interesa. Y el otro dijo, no, él no quiere impuestos. Porque a la larga a los romanos lo que les importaba era eso. Crea lo que usted quiera, pero pague. Ese era el asunto. Por eso fue que hicieron los del Sanedrín tanto alboroto para poder armarle toda la conspiración para que lo mataran. Porque ellos no estaban enterados, no querían. Maquiavelo. Uy, es que usted es maquiavélico, significa malo. Nada más alejado de la realidad. Escribió El Príncipe, una persona de un pensamiento bastante claro. Y respecto de cómo hay quienes toman que lo más importante son los fines y no los medios. Es decir, lo más importante es llegar a Cartagena y no gozarse el paseo. El fin justifica los medios. Algo que alguno lo leyó y lo puso a circular, y es lo único que algunos conocemos de Maquiavelo. Da Vinci, el genio entre los genios. ¿Qué era Da Vinci? Era arquitecto, era una cantidad de cosas. Hoy tenemos que coger, para hacer un Da Vinci necesitamos como 5000 personas, porque hoy somos supremamente especializados, supraespecialización se llama. Rousseau, Montesquieu, Voltaire, los padres de la Ilustración en Europa, generaron toda una revolución desde el conocimiento, el contrato social y otras obras. Lutero, que tuvo el valor de protestar contra las imposiciones y contra las cosas que no compartía, y dijo, venga, cuénteme este cuento, ¿cómo es? ¿Cuánto es que tengo que pagar para? Y ahí es donde llegó y puso a la gente a pensar y generó toda una corriente que hoy todavía es vigente. Bonaparte, este tipo solo lo pararon los rusos, hay que ponerle cuidado a los rusos. Los rusos acabaron con Napoleón, Napoleón perdió con los rusos. Y los rusos no lo enfrentaron. Los rusos utilizaron un sistema que se llama tierra arrasada. Porque cuando llegan las guerras, entonces llegan, matan, violan, comen gallina, hacen hasta para vender, se llevan lo poco que haya y chao. Pero los rusos se fueron alejando hacia el oriente. Y se llevaban hasta el gato con ellos, no le dejaban ni gato para comer. Fuentes de agua contaminadas y no les dejaron nada, tierra arrasada. Napoleón se sentó en el despacho del zar, pero en Moscú no había nadie. Nadie. Sencillamente le tocó devolverse porque no encontró a quién conquistar. Bonaparte, interesante. Esa es como una parte cero de la administración, donde se supone que no había administración, pero miren todo lo que pasó. Porque se supone que después fue que nació la administración, la teoría administrativa, y nació bajo un falso precepto. Nosotros seguimos diciendo que primero ¿qué es primero, la teoría o la práctica? La teoría, porque uno coge una receta y dice, ay, esto se hace así, así, ahora sí lo llevo a la práctica. Pero ¿quién hizo la receta? Quien experimentó
y vio diferentes opciones hasta llegar a la receta. Primero es definitivamente. Pero aquí ya dijimos, no, vea, el pan estaba rico, ¿cómo se hace? Y empezaron a hacerlo y se supone que primero la teoría y luego la práctica. No, primero la práctica, segundo la práctica, tercero la práctica. Siempre la práctica es lo que marca diferencias. Aquí cuando nace la teoría administrativa, se supone que ¿cómo nace? Nace porque hay unos que les va lo más de bien. Ay, esa pareja tan linda que son ustedes. Yo quiero que ustedes sean mi padrino porque yo quiero ser como ustedes, como si eso implicara algo. No, pues hágame una transfusión de sangre a ver si por ahí va. No, cada uno vive de manera diferente. Y lo que tiene éxito para el señor puede ser que no tenga éxito para la niña. Pero sin embargo, en teoría hay que multiplicar lo que sea exitoso, mientras que lo que sea fracasado deje así. Algo muy propio de la cultura occidental. Nosotros le rendimos culto al acierto, cuando hay que rendirle culto es al error. Porque del error es que obtenemos el conocimiento, no del acierto. Esto no estaría aquí brillando, ni tendríamos Midiovín, si Tomás Alva Edison no hubiera dicho algo que no decimos nosotros. A nosotros nos sale algo mal y decimos, uy, ¿qué decimos cuando nos pasa algo? Primero lo echamos visceral. A eso nos sale ese madrazo desde el fondo. Tomás Alva Edison decía, he aprendido una nueva forma de no hacerlo. Y con muchas formas de cómo sabía que no se hacía, encontrarla como si era. Y tenemos la bombilla eléctrica y todo lo que ha servido. Porque tenía una forma de pensar diferente. Nosotros a los niñitos les hacemos, ay, tan lindo, mi amor, te fue bien en el colegio. Bello, ¿no? Ven, te fue mal, ¿qué te puedo ayudar? Además, si te fue bien es tu responsabilidad, amigo. Por lo menos haces eso. ¿O qué? Venga, premio para el niño, pues. Y después ahí lo vamos condicionando. Y cuando sea grande, si no hay premio, lo perdimos. ¿Y por qué se volvió para allá? Es que no me pusieron cuidado. Cuando la verdad es que quería probar a qué sabía y por ahí fui. Pero no es, después lo justificamos. Fracaso y éxito. Si tenemos éxito, eso se forma como un nuevo paradigma. Entonces así tenemos que hacerlo todos, pues. Entonces, tal cual como usted lleva su matrimonio feliz, debo hacerlo yo. O si no, soy infeliz, nada más alejado de la realidad. Pero sin embargo, así nació la teoría administrativa, con base en la experiencia de otros. Este que ya estaba eso calculado, vamos bien. De aquí a las 8 ya hemos terminado. Entonces, la primera fase es hasta la Segunda Guerra Mundial. Lo dividí en 3 fases. La primera va desde donde dejamos el cuento ahorita y hay una brecha hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo dividí así? Porque yo era el que hacía la división. Entonces uno divide como quiera, es como el que parte la torta, ¿no? El tipo llega y le dice a alguien, venga señor, me regala una porción de mantequilla. Y el señor le dice no. Digo, ¿por qué no? Usted sabe, todas estas personas que están desayunando aquí están porque yo estoy aquí, vengo a darles una charla. En momentos pasamos al auditorio. Yo soy el orador principal de este asunto. Y le dice, sí, sí, es que ese soy yo. ¿Usted no sabía quién soy yo? Dijo, no, señor. Entonces me da mantequilla. Y le dijo, no. Dijo, ¿por qué? Le dijo, ¿usted sabe quién soy yo? Dijo, ¿quién? Yo soy el que reparte la mantequilla. Entonces, si yo la dividí, y bueno, claro, con un criterio muy interesante. Primero es que en la Segunda Guerra Mundial, miren, que pasaron cositas interesantes, ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando Watts desarrolla la máquina de vapor? Que ya no nos demoramos 3 horas echando carreta y despulpando algodón, sino que prende esa máquina, échele el algodón y en 10 minutos se acabó el algodón. ¿Qué hacemos ahora? No solamente ganamos eficiencia, perdimos el escenario donde conversábamos, donde compartíamos, donde socializábamos mientras despulpábamos algodón. Todos los procesos se dinamizaron. La fuerza natural del caballo, de nosotros, del viento, del agua, moviendo un molino, un eje, una piedra y échele maíz y demórese. Y si no hay agua en el río, no hay maíz molido. Así de fácil.
a menos que pongamos una mula a dar vueltas para que mueva el eje y mueva todo y podamos moler. Aquí ya no, aquí ya la fuerza es portátil, se necesita agua y candela, punto, la presión, un lado por donde sale una turbina, se mueve todo, qué chévere, portátil la energía, portátil la fuerza motriz, y eso hace que se genere justamente es una revolución, donde hay algunos momentos interesantes, unos movimientos interesantes, dos de ellos, la estandarización y la sincronización, todo igualito. Todo igual, todo igual. Incluso Ford decía, puede tener el carro Ford del color que quiera, siempre y cuando sea negro. ¿Y por qué negro? Porque se pintaba con carbón y era abundante, no. ¿Por qué negro? Porque el negro es el color que más atrapa la luz solar y por ende se seca más rápido. Y la cuestión es de eficiencia, hágalo bien, pero hágalo rápido, porque es hacerlo mejor. Y sincronización, donde ya toca hacer todo al mismo tiempo, por eso tenemos todavía horas pico. Hay quienes todavía estamos en esta época, además, en la época de antes, o en la época esta de la revolución industrial que yo llamo primera fase. Porque esto tiene que ver con metamorfosis de la administración. Por eso hay horas pico y en ese momento, venga mijito a trabajar porque esa industria lo necesita usted trabajando y trabajando mucho. Ahí no hay una lucha hombre-máquina como se planteó. Claro, los hombres ven las máquinas como demonios y se hacen séquitos de personas para ir a destruirlas porque eso es una amenaza contra la supervivencia. Pero no es esa lucha hombre-máquina porque es que las máquinas todavía no piensan. Pero resulta que sí se convierte al hombre en una máquina más del proceso productivo. ¿Por qué? Porque hay que sincronizar los movimientos de todo el mundo y hacer que eso sea eficiente. Incluso nace el almuerzo. El almuerzo antes no existía. Existe cuando usted trabaja, y como el negrito con hambre no trabaja, hay que darle de comer a la mitad del día, mijo. Si el negrito pudiera durar entre el tiempo que sale el sol y el tiempo en que se oculta sin comer, pero produciendo, no hay almuerzo. Incluso Charles Chaplin tiene una película que llama Tiempos Modernos, donde se hace todo un esfuerzo tecnológico para que el tipo almuerce mientras trabaja, para evitarle el problema de tener que pagarle un tiempo donde está almorzando y no produciendo, mijo. Mecanismos para que haya sincronización y estandarización hay que medir, y hay que generar mecanismos y escalas de medición para la longitud, el peso y el tiempo, por ejemplo. Antes me regala cinta para amarrarle el pelo a la niña, ¿cuánto? 3/4. 3/4 para el moñito. Pero no, mijito, no me las mida usted tiene la cuarta muy chiquita, papá. No había estandarización. Por ejemplo, el peso, un bulto, un pucho, un atado. Un atado ahí de papas. El atado depende de la persona, era subjetivo, depende del sujeto, qué tan grande era su atado. El tiempo. Ay, gracias, Dieguito, muy amable. No te preocupes. No, porque un pucho. El tiempo. Por ejemplo, la longitud se medía qué tan grande es su finca, ¿no? De lado a lado tiene como unos 20 tiros de piedra. ¿Qué es un tiro de piedra? Con una piedra y ¡ran! Uno. 20. ¿Qué tanto hay? No, 3 tabacos. Y uno, 3 tabacos, o sea. No. Me demoro. Mientras me fumo 3 tabacos llega. Eso es como si ahorita decimos, ¿cuánto es esto? No, 5 botellas de aguardiente. Depende a quién invite, mano, porque hay unos que de la maman en 10 minutos ya no hay nada. Entonces, no había estandarización, ¿sí me hago entender? Hay una medida de tiempo que es mi favorita, porque el tiempo es un día, una luna, tal. Una medida de tiempo muy interesante que se utilizaba muchísimo, una fracción corta de tiempo, era... ¿Cuánto demoró? No, como 3 meadas. Eso era una medida de tiempo, una meada era una medida de tiempo. Ahora vaya a ver uno, y de por la mañana o por la tarde. Entonces tocaba estandarizar las medidas. Bien, estos procesos de estandarización llevaron a la crisis económica del 29. Crisis económica del 29 que se dio porque lo que va a pasar dentro de unos años con carros, dentro de poquito tiempo, en Colombia, venga, lleva carro, no, ya tengo,
pero lleve otro, se lo doy barato. No, yo ya tengo, pero llévelo, mire, me lo paga. ¿Cuánto vale? Llévelo, de una. La cédula, ya estamos en eso, tiene cédula. Mejor dicho, hoy tener cédula, trabajo y no está reportado a data. Claro, lo de data crédito, era por no, tranquilo. ¿Cuánto es? Lléveselo, vaya. Entonces una vueltica. Llega un momento en que uno no quiere de eso. Un carro, ¿para qué? Si hay hartos, y unos largos, a ver, rojos, donde a uno lo apretan un poquito, pero se mueve rápido. No, uno viene por la 80 y ojalá por hora pico. Yo voy a clase a la Sergio por las mañanas y eso yo paso y paso carros y carros y carros. Yo digo, envídiame, voy rápido. Y él allá, ¿cómo era que en los puentes ya las muchachas aprendieron a manejar y sincronizan el clutch, el acelerador y el de pestañina? Es más, siempre el espejo estaba de este lado, ahora está aquí al frente o si no con el retrovisor. Y uno ve, genial. ¿Por qué? Porque eso no se mueve. ¿Para qué queremos carro? Entonces llega un momento en que en ese instante también todo era estandarizado y ya nadie quería de eso. Al no querer de eso no hay demanda y al no haber demanda no hay flujo de caja y al no haber flujo de caja las empresas bajan de precio y al perder precio su cotización en la bolsa va y viene una ruina generalizada como la crisis del 29. ¿Por qué? Por estandarizar, por hacerlo fácil. Ahora si quiere un carro ni negro, maestro. No queremos eso. Crisis del 29. Ahora, después de esa revolución industrial donde la empresa es la corporación. Mire, esto es interesante. Cuando uno va a parrandear, ¿qué hace? Vamos a parrandear, aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Una vaca, eso, hagamos una vaca. Entonces, allá lo mismo, allá hicieron una vaca, pero una vaca. Entonces, ponga su plata, yo pongo tanto, 200 personas poniendo plata, pues eso es harta plata. Con eso se montaba una industria. Entonces, nace la corporación, ¿y de quién es esa empresa? Porque uno sabe que la que monté con mi plata es mía, ¿y esa de quién es? Y cuando es de... es anónima. Ahí nace la sociedad anónima. Si ven, es que nosotros decimos, ay, ¿por qué le pondrían a esa sociedad anónima? Porque no sabe quién es. Pero hay un administrador profesional que la maneja. Entonces, esa es la sociedad anónima, nace de la vaca. ¿Y de dónde nace la vaca? Los judíos cuando cogieron y le dijeron a los egipcios, oiga, me hace el favor y me presta el oro para ir a adorar, porque adorar es de oro, al desierto, que estamos en una cosa que se llama hoy todavía el jubileo. Entonces le dijeron, vamos a ver, porque se cumplían de gato. Y allá están los egipcios esperando que les devuelvan el oro, de hace 4000 años. Ellos dijeron, présteme el oro para ir allá al desierto a encontrarme y a adorar, y yo se lo devuelvo. No se lo han devuelto. Sin embargo, dijeron, ¿cuánto pone? Yo pongo este anillo, yo pongo esto, tal, y con eso hicieron una vaca. De ahí viene la vaca. ¿Se acuerda? Porque Moisés se demoró trayendo el mandado. Sí, pero esa es una vaca. De ahí viene el concepto, si ve hasta dónde hagamos vaca, colecta, para hacer industria. Nacen los gremios, se centraliza el manejo organizacional, los comerciantes siguen ahí como la rueda suelta, como las iglesias y los ejércitos, protegiendo los estados. Y nacen unas escuelas. Estas escuelas ya no son escuelas relacionadas con el vivir, sino escuelas relacionadas con el hacer. Por eso vaya, mijito, aprenda algo, a ver si lo reciben en alguna empresa. Porque realmente usted ya raya en lo bombril. Algún día será que va a coger seriedad y va a sentar cabeza. Para eso se necesita trabajo, mijo, porque el que se casa, compra casa y el canastico para la plaza. O algo que también ha cambiado, ¿no? Ahora, pues nos casamos, tenemos niños, pero tú en tu casa y yo en la mía, para que no se pierda tal, para que no se pierda un arrendamiento más, ¿no? Y hoy en Japón ya están redimiéndose a los 35. Y en Estados Unidos van por la misma medida. Y en Colombia vamos y a los 40 estamos de regreso. No, esa vagabunda. Bueno, ¿cómo era el trabajo? Dividido industrialmente. Mire, ya no es dividido natural ni socialmente, sino industrialmente. Esto viene de los planteamientos de Adam Smith. Adam Smith cogió una fábrica de alfileres y dijo, ay, ¿cuántos alfileres hace usted, que es el alfilerero? ¿Cuántos hace diariamente? 1000 alfileres. ¿Y usted, otro alfilerero ahí de la cuadra? 1500.
1.500. Si cogemos el alfilerero 1, el alfilerero 2, ¿cuántos hace usted? 2.000, ay, ya tan chicanero, ¿sí? Y le pregunto allá, y cuando llegue allá, 17.000. Yo no me voy a dejar echar tierra. Muy bien, entonces 1.000. ¿Y 1.000? 1.500, ¿sí? 2.000. O sea, 4.500. Sí. Muy bien. Si los reunimos a los tres a que hagan alfileres, ¿cuántos hacen entre los tres en un día? Resulta que eso era lo que se pensaba, pero no. Porque lo ponemos a ustedes el encargado, ya no hace alfileres. Ya usted le echa a la hoguera y le echa el material para que se funda. Usted recoge el material fundido, lo saca el alambre, lo lleva y usted lo corta y contratamos a este loco para que le saque puntica ya con un esmeril y usted va y se lo entrega a la señora costurera. Cuando se divide el trabajo así, el comportamiento no es lineal, es exponencial. Es donde él dice, uy, aquí está la riqueza de las naciones, en la división del trabajo a nivel industrial. Que eso fue lo que se hizo durante la revolución industrial. Chaplin en tiempos modernos hace solo esto. Es decir, un trabajo terriblemente dividido que termina siendo embrutecedor e impulsado por energía ya no natural, sino artificial. Y usted ya no sabe hacer, ¿cuál fue el ejemplo que les puse al principio? ¿Saber hacer qué? Queso, si no sabe cortar queso. Oye, nadie corta mejor el queso como corta el queso usted. ¿Y quién me corta este quesito? Claro, aquí le cortamos todo. Corta queso, pero no sabe nada más. Él sabe de ordeñar la vaca. ¿Pero qué es lo que está ordeñando? Ah, sí, eso es como leche. Y el otro sabe de procesar. Cada uno sabe una cosa, pero nadie sabe nada. Se divide el trabajo a nivel industrial. Por eso es que es individual, es repetitivo y simple. Usted sabe qué está haciendo, apretando, qué no sé, pero aprieto. Y es un trabajo terriblemente simple, separado del núcleo familiar. Porque es que con la revolución industrial ya el campo queda sin empleo. Y la gente fluye a las ciudades. Y no llegan al centro, llegan a la periferia. Y al llegar a la periferia generan lo que llaman los cinturones alrededor de las ciudades, que llaman los cinturones de miseria, las zonas marginales, porque están al margen, aquí al margen. Por eso es que llaman marginales. Y crean una nueva clase social que llama el proletariado. Porque cuando uno quiere ser, uy, pero esa prole, así, prole. ¿Y usted qué es? Yo soy burgués. ¿Qué es burgués? ¿De dónde viene la palabra burgués? De burgo. Burgués igual citadino. Burgués el que está en el burgo. Y el burgomaestre es el que maneja, el alcalde, el que maneja el burgo, la ciudad. Entonces, los que somos de aquí, a ver, burgueses, ¿ves? Tú eres un pueblerino de pata negra, porque tú eres de pata negra. Punto. Entonces no te vengas, a ver, no nos igualemos, maestro. Máximo lo que tú eres allá, gomelo de vereda, pero de ahí ubícate. ¿Cierto? Ese es el punto. Allá, en el margen, el proletariado, el cinturón de miseria. De ahí salió la revolución bolchevique, la dictadura del proletariado. Y separados del núcleo familiar, porque uno cuando está en el campo, hasta el gato. Pero me voy para la ciudad. Voy a la ciudad, voy a trabajar, allí está el placer, lo voy a buscar. Voy dejando atrás aquel basural que me hizo odiar. Oiga, hoy es sábado, ¿no? Tan rico. Entonces, claro, voy a la ciudad, voy a trabajar. Bueno, no falta el que le coge fobia al trabajo. A mí me llaman el negrito del bate, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo solo al buey y le echan la culpa al que no es. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y vaya, trabaje, mijito. Pero Dios es un castigo separado del núcleo familiar. Y cuando vamos a hacer ese tránsito no puedo arrancar con todo el mundo. Me toca con la mujer y máximo los hijos. Por eso nace el concepto de familia nuclear. Papá, mamá e hijos. Punto. Hoy la familia ha cambiado, ¿no? Menos mal. Un trabajo sincronizado en tiempos y movimientos, que ese fue el punto central de los estudios de Taylor. Y el ejemplo clave ahí es la línea de ensamble de Ford. Eso fue fantástico. Si usted quiere aprender sobre esto, lea a Ford.
Sociedad, una sociedad migrante de lo rural a lo urbano, con propósitos ligados a las empresas, ya no propósitos compartidos, fragmentada por clasificación, no por ubicación. Es decir, ¿cuántas clases sociales hay en Colombia? 3, que son... A otros dicen, no, hay 6 porque es cada un estrato, bueno, también. Pero hay alta, media y alta baja. Media alta. Sí, hay la triple A. Alta, media, alta. Y uno va a ver con juicio el tema y en Colombia hay alrededor de 48 millones de clases sociales porque cada uno creemos que, a ver, ubícate, no nos revolvamos, ¿sí? Además, que cuando estábamos en el campo, si ustedes van al campo, la señora, allá le dejaron las llaves, mijito, detrás del espejo. Y le dejó de almuerzo pata con... Y allá encuentra lo que le dijeron. Y están a 2, 3, 4 kilómetros de distancia. ¿Y saben qué tiene a esta gripada la comadre? Nosotros vivimos a 15, 20 centímetros. ¿Y quién es ese? Uy, además que es puro bacteriólogo, lo mira uno como una muestra de aquello. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que fragmentada por clasificación. Nos clasificamos por estratos sociales. Yo soy de Santa Fe, tú de mí, no, ya no somos amigos. ¿Usted escucha reggaetón? Uy, esta amarilla reggaetonera. No, señor, yo escucho tal cosa. Nos fragmentamos por todo. Usted se viste de negro y yo de azul. Ay, algún subliminal. No, todo. Nosotros somos terriblemente divididos. Y eso forma parte de esa revolución industrial. Apegada al dinero, sociedad capitalista fruto del trabajo desarrollado en la empresa. Somos bastante pegados a eso. Una sociedad permisiva y conformista, o hace eso o se queda sin trabajo. Usted estudia, ¿cierto? ¿Y con qué va a pagar la universidad y los chinos? No, sí, señor, como diga. Tocó. Bueno, sí, perfecto. Ay, menos mal, gracias a Dios, tengo trabajito. Salvo el caso ruso, donde se generó la revolución bolchevique en el 19. La revolución rusa. Algo muy interesante de ser analizado. Bien, ¿cómo era la persona? Productiva y consumidora. La teoría económica dice el hombre es un ser para la muerte, pero entre el nacimiento y la muerte es un ser para la producción y para el consumo. Producimos para consumir. Antes no pasaba eso. Pero es que yo, ¿qué produzco? Cualquier cosa. Tranquilo que lo que usted necesita hay otro que lo está produciendo por allá en otro lado. Pero no tengo que producir como cuando estábamos en la primera fase de que yo podía, antes de la primera fase que yo podía consumir lo que producía. Era prosumidor. Ahora, aislada del ambiente natural. Eso las ciudades llegaban a que el que tenga la chimenea que más humo eche, que eso es progreso. Ahí sí como cuando uno tiene barriga dice la inversión, las polas que le he metido. Entonces es porque nosotros hemos tenido una distorsión de nuestros valores. Imagínense chimeneas echando humo. Ahora como que tenemos cierta conciencia, pero eso forma parte después. Vinculada con la escuela del hacer. A hacer, eso nos hace diestros. Usted sabe hacer algo. Dócil, obligada o manipulada. Porque es que usted tiene que hacer. Sí, señora, ya, y se iba y lo hacía. Pero después se ve feo pegándole patadas o con un látigo. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Milena. Mira, tenemos una tarea para ti. Hemos pensado en todas las personas. Tú eres la persona indicada para eso. Sabemos que puedes sacar ese proyecto adelante. Confiamos profundamente en ti. Sorpréndenos. Sabemos que eres la que eres. Si la agarro a patadas, no obtengo tanto nivel de producción como con esto. Ella se va a desdoblar, ella va a hacer lo que tenga que hacer. Ella va a hacer en función de darme la rentabilidad. Y además dice, ¡ay, me quieren! Eso se llama manipulación, eso lo hicieron los humanistas en la administración. Era más franco el que le daba golpes. Pero uno de todas maneras, además le dijeron, haga cuenta que esta empresa es suya. Yo voy a hacer cuenta que ella es mía. Ella es mía. Cuando yo me convenza de que ella es mía, me enloquecí. Porque estoy distorsionando la realidad.
Esa empresa no es mía, es de ellos. Yo trabajo ahí. Es parte del manejo. La escuela humanista de administración la montaron los psicólogos. Los psicólogos. Y es fácil entender, que lo haga pensando que lo hace por voluntad propia, pero usted es el que mueve los hilos. Eso es manipulación. Propio de esa escuela por revolución industrial. Dócil, las personas eran dóciles. Caray, se le acabó la batería. Ya. Egoístas e irresponsables. Egoísta, primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí. Y soy irresponsable porque necesito que me vigilen para hacer el trabajo que tengo que hacer. Eso me hace irresponsable porque no tengo capacidad para responder por lo que hago. Responsabilidad, habilidad de responder. Pensadores de esta época. Miren, ahí está una lista nutrida, cada uno de ellos con unos planteamientos espectaculares. Smith, Ricardo Marx. Marx escribió El Capital, él es el que acuñó la palabra capitalismo. Engels fue el financiador de Marx, él era un tipo acomodado. Weber con el estructuralismo, Taylor, división del trabajo, Fayol, Ford, Mayo. Él fue el del experimento de Hawthorne, donde puso unas mujeres allá, pongámosle luz, pongámosle ventilación y bajémosle los niveles de luz. ¿Cómo trabajan? Compremos bombillos. Si valen 50 los bombillos y ellas producen 5.000, esa vaina es rentable, hágale. Es Maslow, no. ¿Usted comió? Sí. ¿Se está reproduciendo? Sí. ¿Durmió? Sí. Bueno, está bien. Pero vamos a mirar que esté mejor. Cuando seamos felices somos amigos, somos parceros. Entonces se modifican las condiciones físicas del trabajo y el ambiente laboral. Aquí en esta fábrica todos somos amigos. De por sí, a mí particularmente, las personas que caen bien con todo el mundo son sospechosas. A mí me generan muchas sospechas. Yo digo, algo está haciendo. Se llama hipocresía casi siempre. Compañías que manejaron este modelo y fueron exitosas. Ford, ahí está. Ford, póngale cuidado. General Electric. Western Union, donde hizo el experimento de Hawthorne Mayo. Mercedes-Benz, los constructores del automóvil fueron los alemanes. Daimler y Benz. La marca es por la hija del señor Benz, doña Mercedes. RCA Victor, pónganle cuidado a esa. RCA Victor tenía un perrito y con un fonógrafo aquí al lado. Ese era el símbolo de la Victor. Se dedicaban a emisoras, a radio, y además después en el mundo de la música, en acetatos y demás. Esta compañía fue comprada en algún momento por General Electric. Firestone por llantas, la furia del automóvil. Panam, no son tenis, Pan American, eso es de aviación, la empresa más grande de este lugar, de este hemisferio en aviación. Se terminó en la década de los 70. Rolls Royce, que uno dice carros bonitos. ¿Cuál es el negocio de Rolls Royce? ¿Cómo? Carros de lujo. Plantas motrices para aviación, igual que General Electric, son competencia directa. Esa es norteamericana, esta es inglesa. Segunda fase, esta es la imagen que representa el inicio de la segunda fase. Tan bonito el honguito, ¿no? Pues resulta que ese honguito lo produjo el pequeño niño movilizado en el Enola Gay el 6 de agosto cuando fue colocado Blum sobre Hiroshima y luego otro sobre Nagasaki. Ese fue el producto de los planteamientos de Einstein frente a la teoría de la relatividad y el desarrollo del proyecto Manhattan para hacer la primera bomba atómica. Cuando en un desierto de Estados Unidos se probó la primera bomba atómica, lo probaron incluso que la Tierra está en cierto ángulo porque se especulaba que era tan fuerte la explosión que podía sacar la Tierra de órbita. Ellos no sabían. Ahora sí, probaron con poquito. No, ahora sí ese es. Y salieron las medidas, megatones, kilotones, etc. La Segunda Guerra Mundial, ¿qué generó? Destrucción. Y por ende, hay que reconstruir. Y hay que reconstruir como se hizo en la Primera Guerra Mundial, tranquilo, al mismo sistema del Plan Colombia. Tome esta platica. ¿Qué va a hacer esta tarde? No, nos vamos a parrandear. No tengo plata, yo le presto 100.000 si se los gasta conmigo.
Es lo mismo. Entonces vamos a reconstruir Europa, nosotros le prestamos la plata, pero nos contrata. Plan Colombia, aquí ya tienen la plata, pero nos compran Sikorsky, nos compran Bell, nos compran a nosotros, por favor. Todo así. Originado en el Plan Marshall, el plan de reconstrucción. Y resulta que había un tipo que fue escribía y hablaba sobre algo que se llama control estadístico de procesos. Ese control estadístico de procesos, la General Motors le dijo, no, vaya por allá con ese cuento a otro lado. La General Motors también, la General Electric. Y el tipo estaba casi desempleado, muy académico. Pero escribió y en Japón leyeron. Incluso el papá de Akihito, Akihito es el esposo de Michiko. Michiko y Akihito son los príncipes de Japón, que para casarse forzaron una reforma constitucional, porque la muchacha que es financiera dijo, yo en la casa no me voy a quedar. Y como tenía que quedarse en la casa, tuvieron que hacerle una reforma constitucional, si no, no se casan. Bueno, el papá de ella, el suegro de ella, llevó a Deming y le dijo, venga a ver cómo es la historia. Y él la contó y como que les gustó y lo pusieron a experimentar en una empresa que casi nadie conoce. Yo considero que ustedes no la conocen. No, ni yo la conocía. Entonces empezaron allá, venga, experimente esto, y eso lo tuvieron durante 17 años en secreto. Esa empresa que pretendía ser la empresa más grande de automóviles en el mundo y la más rentable, pues tuvo en cuenta los planteamientos de Deming. Esa empresa se llama Toyota. El milagro japonés, Toyota. Allá Deming tuvo eco. Y ahí las cosas empezaron a cambiar a nivel de administración. Porque toda la línea de ensamble de Ford, y aquí se hace lo que yo diga, como yo diga, cuando yo diga y porque yo lo digo, empezó a cambiar bajo un modelo de participación. En esa época no solamente terminó la Segunda Guerra Mundial, sino hubo la independencia de países como India, unos países africanos, las colonias británicas y demás. Solo se quedaron Taiwán, Taipei y otras. Pero en sí la más grande, que era India, la joya de la corona, gracias a los movimientos de la guerra pacifista entre la revolución pacífica de Gandhi, se fueron al carajo. La Guerra Fría se inició. ¿Qué era la Guerra Fría? Yo tengo un misil de 1000 kilómetros, yo tengo uno de 2000. Los gringos le enviaron a los rusos una fotografía donde había un ruso en la Plaza Roja leyendo la prensa y ahí se veía el titular del día. Te estoy mirando desde un satélite, y eso que los rusos fueron los primeros en la carrera espacial. Ellos pusieron el primer satélite, el Skylab. Ellos enviaron el primer ser vivo, Laika, la perra Laika. Enviaron al primer ser humano, Yuri Gagarin. Construyeron la primera estación espacial, la estación Mir, hoy la estación internacional. Pero yo tengo, y eso era una guerra ahí entre los dos. Se dividieron el mundo después de que fueron socios en la Segunda Guerra Mundial, que también ganaron los rusos. Quienes derrotaron a Hitler fueron los rusos. Los rusos fueron los que, cuando Hitler cometió el error de invadir Rusia, ahí fue donde, frito, ahí se le acabó el paseo. La operación más grande de los aliados fue en el día D, el desembarco en Normandía, desde las costas inglesas hacia las costas francesas. Entonces, la Guerra Fría inició y terminó durante esta época. Y era por ideología. Rusia quería rodear a Estados Unidos de países socialistas. Por eso tenemos guerra en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Uruguay, en Perú, en Bolivia, en Colombia. Estamos a ver si acabamos con esa vaina, que también es otro problema. Acabar la guerra es quitarle plata del bolsillo a un poco de gente que se lucra de eso. Como legalizar la droga, acabarle el negocio a un poco de gente. ¿Usted consume? Pero es gratis, ilegal, ¿quiere? Tampoco, ¿sí ven? No hay problema. No se va, como diría alguien, ay, Ave María Purísima, eso ahorita todos trabaditos allá en la esquina. No, la época de la prohibición con el whisky fue lo mismo. Al Capone fue ni siquiera por traqueto, fue a la cárcel, fue por evasor de impuestos. Guerras ideológicas. Corea, dividieron Corea en dos a través del meridiano 52, perdón, del paralelo 52. Vietnam, de allá el ejército de Ho Chi Minh, eso fue a palo y a machete. Guerras civiles en Latinoamérica y África, y sobre todo la crisis del petróleo, que originó guerras del petróleo.
Esa crisis del petróleo es bien importante, en 1973. Empieza, todo el origen es en la Segunda Guerra Mundial con los judíos. Ay, pobrecitos los judíos, ese Hitler, ¿cómo los mata? Es que él es muy malo. Y resulta que nadie igual, es como el niñito ahí, ese niñito pobrecito, todo allá pidiendo limonita, lléveselo para la casa. ¿Yo? Por favor. ¿Cómo le ocurre? Lo mismo con los judíos, que eran los dueños de los aparatos de producción en Alemania. Por eso los quería exterminar Hitler, porque le resultaba más barato pegarle un balazo que comprarle la empresa. Y los llevó a campos de concentración a los que no llegaron inicialmente los norteamericanos, sino los rusos. Ellos fueron los que llegaron a Treblinka y a Auschwitz. Ellos fueron después de que terminó la guerra, o terminando la guerra mejor. Entonces, la guerra, cuando ellos envían a los judíos allá a la finca que les dieron en ese peladero, porque eso es un peladero, ellos tienen dinero y empiezan a correr la cerca. La corren hacia Jordania, la corren hacia Egipto, hoy ya la corrieron y ya son dueños del medio Jerusalén, Franja de Gaza, territorios ocupados y demás. El conflicto árabe-israelí es muy importante. Cuando nace el conflicto árabe-israelí, Estados Unidos llega y dice, yo estoy con Israel. Bueno, que después va a Irak y Afganistán, que también, dicho sea de paso, en Irak hubo un asunto. Irak era el amigo de Estados Unidos en la guerra contra Irán. Y después, Estados Unidos terminó haciendo lo que hizo. Pero en ese momento, cuando estalla la guerra del petróleo, la guerra árabe-israelí, Estados Unidos se va del lado de Israel y los árabes le cierran la llave del petróleo. ¿Cómo les parece? ¿Y ellos cómo van a hacer para moverse en esos carros grandísimos en los cuales pueden moverse 3 o 4 mil kilómetros sin ningún problema en un viaje de ida y regreso? Deliciosos, súper confortables. Si uno le hunde el acelerador a eso y se le lleva hasta las medias, a ese costo que estaba a 7 llegó a 35, perdón, a 70. Eso era impresionante. Entonces ahí es donde le tenemos el carro compacto Malca Toyota. Ese es. Pero como es tan pequeñito, entonces ya no sirve para muchos kilómetros. Entonces los japoneses se adueñan de la industria automotriz y florece un poco, se dinamiza la industria aérea, porque los viajes domésticos de más de 300 kilómetros se hacen en avión. Ya el vehículo es desplazado para esas distancias, pero ya hoy vemos en Estados Unidos, ustedes compren acá, incluso un Chevrolet, y es hecho por Suzuki, y los carros más grandes son hechos por Isuzu. Suzuki e Isuzu, japoneses. Muy bien. Conquista de los derechos de las minorías, otra cosa que pasa en la posguerra, y desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que eso pasa en el Pentágono. La Internet se desarrolla en el Pentágono. ¿Cómo es la empresa? Corporación multitransnacional, comercio internacional, industria electrónica y automotriz. Los norteamericanos desarrollaron el transistor para reemplazar unos tubos catódicos que se utilizaban en electrónica. Y lo dejaron por ahí. Los japoneses lo cogieron y transistorizaron todo, medias transistorizadas, todo transistorizado, el primer televisor transistorizado, radios transistorizados, y después avanzaron hacia los circuitos integrados. Era tal la sátira que se atribuía a la guerra de tecnología entre Estados Unidos y Japón, que alguna vez dicen, le enviamos un cable de un material especial del grosor de un cabello que es capaz de arrastrar 1 tonelada. Y les regresaron los japoneses la carreta a los norteamericanos, y los norteamericanos dicen, pero ¿para qué nos lo devolvieron si era para ustedes? Digo, no, es que lo devolvimos perforado por el centro. Esa era como una forma de decir, eso, si hacían algo los norteamericanos, los japoneses lo iban a mejorar. Y con base en eso desarrollaron el proceso de mejoramiento continuo Kaizen. Y dijeron, venga, tenemos una bodega aquí de materias primas y allá una de materias de productos terminados. Eso acabemos con esa bodega de materias primas. ¿Cómo hacemos para acabar esa bodega de materias primas? Señor, usted nos provee tal cosa, nos debe traer esta cantidad a esta hora. Pero eso nos va a salir más caro. Pues paguémosle más, para eso nos ahorramos lo de la bodega. Señor, le pagamos más, pero nació que es lo que se necesita en el momento en que se necesita y en el lugar que necesita, que eso se llama
just in time, justo a tiempo. Y cuando ya no hay inventarios allá y con la bodega de productos no haga para almacenar, lléveselo a la gente que lo necesita. Cero allí, inventarios base cero. Y todo es mejoramiento continuo. Hagámoslo mejor cada vez, por medio de que la gente, en lugar de estar chismografiando, se ponga a hablar de trabajo. Círculos de calidad, círculos de competitividad, trabajo en equipo. Otra historia. La empresa es suya. ¿Por qué? Porque le estamos pagando con acciones de esta empresa. Esto es suyo. No hay que hacer un ejercicio, es mía, es suya, sin problema. Esos son los japoneses y revolucionaron el mundo de la administración, porque generaron una epidemia mundial de calidad. Ellos se casaron con la calidad por encima de la rentabilidad, porque es que la rentabilidad no produce calidad, pero en cambio la calidad sí produce rentabilidad. Por eso es que, por ejemplo, Sony, el eslogan de Sony es lo que hace la niña cuando llega y destapa su regalo y dice: ¡ay! ¡It's a Sony! Es un Sony. Eso es bueno. Si es Sony, es bueno. Y Sony dice: en cada lugar del mundo debe haber un aparato Sony. E invierten en tecnología, invierten en desarrollo de conocimiento. Eso es Sony. Pero sin embargo todavía una empresa preocupada por el ambiente natural. Un trabajo dividido internacionalmente, ya no industrialmente, sino unos piensan, los otros proveen materias primas. Impulsado por energías híbridas nace la energía nuclear. Es un trabajo colectivo, en equipo, especializado, asociado con el núcleo familiar. Las empresas japonesas son empresas que le dan una importancia muy interesante a la familia, y los japoneses se jactan de tener el 90% de su población de clase media. Y es igual, ustedes vieran cuando el tsunami, esos campos donde ya, igual, la gente de los coliseos, allá, todo el mundo les dan carpas así igual, pero ustedes vieran, carpas bien colocadas, todos psicorridos. Ay, es que esa gente es toda cuadriculada. Igualito que aquí. En Japón usted llega a una estación del metro y coge una sombrilla, la lleva, la usa y va y la deja en otra estación del metro si no la necesita más. Pongámosle sombrillas a Transmilenio. Sí, con los libros, que era una idea fantástica, de libros y que roten, deje un libro en Transmilenio, allá se dejan esos Nuevos Testamentos, todos paran al Bronx, porque esas hojitas son especiales para una cosa. Eso se parten y eso es un papel que quema muy chévere. Entonces, donde se da fuerza al hágalo usted mismo, sincronizado por medio de la cibernética. Ya no es el hombre el que sincroniza, sino la robótica toma fuerza. Economías de escala, es decir, quiere que sea barato, produzca lo bueno, bonito y harto, produzca harto, que lo vende barato para reducir, prorratear fácil los costos fijos, y fuera de eso, al estilo Toyota. Esto es importante, calidad total. Dentro de lo que dijo Deming de control estadístico de proceso, es calidad total en cada paso del proceso productivo. Una sociedad urbana con propósitos compartidos, globalizada, hablamos de ciudadanos del mundo, apegada al bienestar y la competitividad, agitada, crítica, familia en recomposición, ya no es papá, mamá, hijos, fórmela como quieran. Todavía no falta quien dice: ay, que esos gays no adopten. Conozco niños que viven muy bien independientemente de que sea su papá de la LGTBI, no, porque ahora le da una I, que es lesbianas, gays, travestis, transexuales e indefinidos. Ay, ¿yo qué soy? También entran ahí. ¿Yo qué soy? Yo no sé qué soy. Pues también tienen. Ahora uno dice: ¿qué? ¿Tienes novio o novia? Si uno le pregunta: ¿por qué tengo que tener novio? No puedo tener, bueno, lo que sea. Es decir, ¿tienes una relación? Una persona especialista, consumidora, todavía preocupada por el ambiente natural y preocupada por hacerlo y hacerlo bien, crítica, que participa activamente, autónoma y responsable. La autonomía sin responsabilidad no existe. Algunos pensadores, Deming,
Ahí está. Gandhi, Katsikan, que de la mano de los planteamientos de Bertalanffy desarrollan la teoría sistémica de administración. Peters y Waterman, dos norteamericanos que escriben un libro fantástico, En busca de la excelencia, identificando las patologías de las empresas norteamericanas. Y ya aparecen Ichikawa, Yakoka, Omae. Ya la cosa empieza, ya se nos hacen familiares. Esto no es Yoshitoko, es Ishikawa, Yakoka, Omae. Hay uno que es Ouchi escribe un libro ilustrando lo que hacen los japoneses, y él es norteamericano, pero él es migrante, y escribe y dice, bueno, resulta que cuando los humanistas llegaron dijeron, la forma como lo hacen allá es una forma X, como lo hacen los clásicos. Nosotros venimos a contarles que somos humanistas y es la forma Y. Y él escribe teoría Z, ilustrando lo que hacen en las empresas japonesas, algo que todavía no han podido imitar. Por cultura los norteamericanos, ellos se inventaron un remedio que se llama el empowerment. Y es alguien con una varita mágica como la hada madrina traficadora de influencias de Shrek. Encantado, tú puedes tomar decisiones, tú puedes. Cuando no es que le den a uno el poder de tomar decisiones, es que no se limiten ellos a que uno puede tomar decisiones, eso es natural, eso no es adquirido. Entonces, poder de decidir y actuar dicen que es empowerment. Sin embargo, aquí está Chandler, otro relegado. Cuando Chandler escribió The Structure of the Strategy, eso medio mundo le vino encima. ¿Cómo se le ocurre que usted va a venir a decir semejante barbaridad? ¿Qué es primero, niña, la estructura o la estrategia? ¿Qué es primero, la estructura o la estrategia? ¿Qué es primero, la estructura o la estrategia? La estructura. ¿Qué es primero, la estructura o la estrategia? La estrategia. Hoy tenemos claro que primero sabemos para dónde vamos y después sabemos en qué nos vamos. Yo me voy para San Andrés en el carro, llega un punto donde me tocó o remar o algo que la estructura no responde a lo que quiero. Entonces, primero el objetivo, primero, y se los dije al principio, primero el objetivo y luego los recursos que necesito para cumplir el objetivo y cómo utilizarlos. Primero la estrategia, luego la estructura. Ese fue el planteamiento de Chandler. Sloan fue gerente de una de esas empresas grandes, igual que Welch, y las compañías, la insignia, Toyota. Esas son las compañías de ese segundo momento. Sony, Mitsubishi, Isuzu, una norteamericana, McDonald's, un caso muy interesante de aprendizaje organizacional. Ellos tienen la Universidad de la Hamburguesa. JBC, ahí está. Seiko, Honda, Nissan, General Electric otra vez. Ahí en el mismo sitio, ¿cuál estaba en la vez anterior? Que les dije, pónganle cuidado. No, General Electric estaba ya de primera. RCA Victor se llamaba la empresa, RCA Victor, y esto significa Japan Victor Company. Esa es la versión cuando ellos compran RCA, Japan Victor Company. Es importante porque es que cuando los suizos desarrollan el cuarzo, el reloj de cuarzo, ellos lo desarrollan que ni siquiera protegen la idea. Es Seiko con Texas Instruments que llegan y desarrollan el reloj de cuarzo y se adueñan del 90% de la industria relojera, desplazando a los suizos. Porque los japoneses lo van a mejorar. Que los japoneses construyan el metro en Bogotá, eso es un peligro para un poco de gente, porque lo van a hacer rápido. Si construyeron en 3 días una carretera vuelta a nada por el tsunami, la dejaron perfecta porque la necesitaban. Y ahí no hubo, venga, ¿cuánto es? No hubo escándalo del 10% para mí, ahí no hubo eso. Porque los japoneses son de una soberbia, orgullosos. Ellos no tienen por qué torcerse, por decirlo de alguna manera, para ganarse 5 pesos. Tercera fase, y se finí, está marcada, es la administración. ¿Por qué? Porque lo que hace una empresa se convierte en la norma del futuro, si tiene éxito. Entonces, ¿cuáles son las empresas de hoy y en qué ambiente se mueven? Primero, una crisis económica mundial que raya ya en la decadencia del capitalismo. Esto no dio para más. La pirámide se acabó. Porque, entre otras cosas, la economía es altamente especulativa. Y la especulación
hace que se generen cifras no reales. Y al haber cifras no reales es fácil entrar en una crisis. Enron maquillaba balances. Hoy vemos una cantidad de problemas de orden económico que son francamente desde el modelo capitalista insalvables. Insalvables. Tenemos además de crisis mundial un fortalecimiento de la sociedad civil. La gente ya no es, bueno, mijito, ay, no, la gente ya delibera. La gente ya genera movimientos como este movimiento de indignación, el movimiento de los indignados, no, el movimiento de las indignadas. Es así, que da incluso cabida a movimientos como la primavera árabe. ¿Y qué es indignación? Indignación es la forma como uno dice, me cansé y estoy embejucadísimo, estoy indignado y no me aguanto más. ¿Cómo le parece? No quiero más que usted me robe, no quiero más que usted me atropelle, no quiero más, no más. Lo que dice la señora cuando dice no más, no me lo aguanto más, o lo que dice el señor cuando dice no más, esta vaina se acabó. Así estamos, en una sociedad que delibera, porque es una sociedad que está informada. Indignación. El auge de las tecnologías, todo se hace en red. Hay una persona que plantea, Castells, un español fantástico, dice, nosotros tenemos redes neuronales y nos conectamos con unas redes fuera de nuestro cerebro. Comunicación en redes. Alto precio de los commodities. Es decir, ya no es, tiene café, se lo pago a tanto, o tiene, bueno, el café no es un commodity. ¿Tiene petróleo? Se lo pago a tanto. Ay, gracias por comprarlo. ¿Tiene carbón? No. Hoy empezó a valer la materia prima. Y empezó a valer sencillamente porque si no valoramos nosotros las cosas, ¿quién las va a valorar? Vemos allá en Cerro Matoso, en buena hora, este presidente Juan Manuel Santos hizo cosas muy interesantes. El problema de las basuras en Bogotá es un problema de, es un problema de que le quitaron el negocio a unas personas. Algunos de ellos empiezan el apellido por U y termina por Ibe. Entonces, alto precio de los commodities, narcotización de la economía. Se espera que para el año 2020 el 50% de la economía esté narcotizada. Y no, ¿verdad? ¿Y esto cómo es? Muchas de las cosas aquí, sin ir lejos, hay dinero del narcotráfico. Aquí. Lo que compré no sé dónde barato, maniobras de blanqueo de dinero, etcétera, subfacturación, y uno no sabe. Y si supiera, está barato. Compre, mijo. Narcotización de la economía, comercio intercorporativo. El asunto de los tratados de libre comercio no es que Perú pueda negociar con Colombia libremente, es que Merck de Colombia pueda negociar con Merck de Perú sin que tenga trabas burocráticas. Es decir, es un comercio intercorporativo, no internacional. Eso hay que tenerlo claro para los que les gusta tanto eso. Corporación multi y transnacional, orgánicas, sistémicas. Las empresas son como seres vivos, funcionan igual, interdependientes. Hay que concebirlas como tal. Industria de la nano y la biotecnología. Lo último en salud, antier. ¿Saben qué pasó? Lo propuso un científico por allá de un país tercermundista. Estoy pensando en el nombre del país. Colombia, ¿cómo que se llama? ¿Cómo se llama el científico? A ver. Allá, mi amigo Aponte, ¿cierto? El doctor Ginás, hay que ponerlo así. ¿Cierto? Sí, cajas confiancitas. El doctor Rodolfo. Ah, muy bien, eso me gusta, ¿sí? La mejor forma de ganarle una pelea a una mujer es huyendo. Muy bien. Es colombiano, somos parceros. Y él acaba de decir lo siguiente. Eso debe tener a más de uno allá, de colombiano tenía que ser. Él dice que descomponiendo la molécula del agua y obteniendo el oxígeno, eso trata cualquier cantidad de enfermedades. O sea que Merck debe estar feliz. Bayer debe estar feliz. Porque Manuel, ¿cómo es que llama el de las vacunas? Manuel Marulanda Vélez, vacuna contra los ganaderos, vacuna a los... No, el otro, el de Manuel Elkin Patarroyo,
Él dijo, Colombia quiero que sea el mundo, el país que se conoce en el mundo como productor de droga contra la malaria. Y en este momento hay una nueva cepa, hace 3 días también, una nueva cepa de malaria, que eso está sumamente agresiva. Pero ¿por qué Manuel Elkin Patarroyo no ha llegado al mercado de esto? Porque los laboratorios farmacéuticos quieren la fórmula y él no se las va a dar. Y no se las va a dar porque es que el desarrollo de Manuel Elkin Patarroyo es tanto o más importante que la llegada del hombre a la luna. Por lo siguiente, ¿cómo se desarrolla una vacuna? Como dirían los abuelos, para mordedura de la perra, pelos de la misma perra. Coge la cepa, se cultiva, se somete a unos procesos especialmente de centrifugación, se aparta el suero y el suero es la vacuna. Pero Manuel Elkin Patarroyo no la hizo así. Manuel Elkin Patarroyo hizo una mezcla de diferentes cosas donde no incluye el virus. Por eso se llama vacuna sintética, es un paradigma diferente. Eso es otro mundo. Y el doctor Ginás, si quieren saber sobre esa historia de los farmacéuticos, vean una película, se llama El jardinero fiel. Eso es una maravilla. Ahí ustedes dicen, ay, ¿así es el negocio? Bueno, comercio intercorporativo, ya les dije, globalización, es una visión global, teniendo claro que tenemos una localización en un punto determinado. Organizaciones socialmente, empresas socialmente responsables, donde el desarrollo debe estar por encima del crecimiento, ya terminamos, donde el aprendizaje organizacional es importante, organizaciones que aprenden, tecnología en gestión, cómo hacer cada vez mejor las cosas, y una empresa realmente no preocupada por el medio ambiente, sino ocupada del mismo. Trabajo altamente especializado, tengan en cuenta esto ahora que están estudiando. Si ustedes no son altamente especializados, no van a tener que hacer. Basado en el conocimiento, impulsado por tecnologías limpias y renovables, asincrónico y creativo que se puede hacer incluso desde la casa, y con ecotecnologías. Una sociedad hiperurbana, propósitos individuales en congruencia con los empresariales, una sociedad localizada, apegada al bienestar con base en el desarrollo, no en el crecimiento. Yo tengo un celular, soy feliz. Si tengo 2, soy doblemente feliz. La respuesta es no. Eso lo dice Manfred Masniff. Ya van a ver la foto. Argumentada, informada, indignada. Una persona ubicada en el ser, prosumidora mesurada. Ay, venga a ver qué compro con esta plática. No. De pensamiento complejo. Complejo es que maneja muchas variables al mismo tiempo. Consciente de la importancia que ocupa y se ocupa del cuidado del ambiente natural. Es decir, ya no échele ahí humo, que eso no pasa nada. Vinculada con el hacerlo funcional, hacerlo bien, hacerlo diferente. Esto sirve para algo, lo compro, funciona. Deliberante, inconforme, autónoma, responsable, sensible. No sensiblera, terrible, ¿y cuántas puñaladas que le dieron? No. Hay un problema de fondo. La sensibilidad y la sensiblería son 2 cosas diferentes. La sensibilidad es ver y hacer algo. La sensiblería es lo más parecido al amarillismo. Educada, y esta palabra es mi favorita, mediocrefóbica, y hay empresas como Google que lo establecen. Porque eso lo sabemos hace mucho tiempo, más de 100 años, cuando Taylor dijo: cuando alguien llega a una organización, empieza una carrera siendo muy eficiente y termina cuando se vuelve tan mediocre como los demás. Eso él lo sabe, lo tiene clarito. Y hoy hay empresas que dicen: aquí odiamos la mediocridad, porque mediocre llama a mediocre. Eso no hay de otra. Y la mediocridad no tiene cabida hoy. Altísimo nivel de desempeño. No se preocupen por obtener altísimo nivel de desempeño. Ocúpense por hacerlo. Pensadores: Drucker, Porter, Moran, el padre del pensamiento complejo, Albrecht, la persona que habló del servicio, uno de los hombres más ricos del mundo, Stiglitz. Y no es porque rico habló del servicio, sino porque habló del servicio y se hizo rico. Senge, organizaciones que aprenden la quinta disciplina. Max Neff, el de la foto,
Él escribió Desarrollo a escala humana, Economía descalza, y él habla de que una cosa es desarrollo y otra cosa es crecimiento. Y que lo más grave que tienen las economías son los economistas. Y él es economista. Max Neff, Manfred Max Neff, es ascendiente de alemanes, es ciudadano chileno, premio Nobel alternativo de economía, y una persona que ahí los videos están en YouTube, ya que son homo videns, véanlos. Castells, la persona, el segundo autor de habla hispana más citado en el mundo, es sociólogo, y el más citado en el mundo, en todas las lenguas, como especialista en lo que se llama el desarrollo de los sistemas de información y comunicación. Y Gary Hamel escribió un libro que se llama El futuro de la administración. Compañías, Samsung. Ahora que anda entropelada pues con Apple. Los tribunales ingleses dicen que la razón la tiene Apple, mientras los tribunales japoneses dicen que la razón lo tiene Samsung. Eso es como los amigos del esposo y la esposa. Sin embargo, a la larga, el problema va a ser de Apple, porque vienen desarrollos posteriores. Si no puede hacerlos Apple y los hace Samsung, la cosa va a cambiar de manera importante. Microsoft, IBM, Google, World Food Natural Market, esto es un supermercado casado con lo natural. Kia, una empresa coreana, pero es Kia, el poder de sorprenderse, de power, eso, of surprise. IKEA produce muebles, sueca, la logística más, el modelo de logística más complejo y más eficiente. Gore, con textiles para ropa deportiva, especialmente Semco, es una empresa brasilera de metalmecánica. Sara Inditex acaba de llegar a Colombia ya con cierta fuerza, ahí en Titan Plaza está. Sara, española. Toyota, vean, apareció, sigue ahí, con todos los problemas que pudo tener en un momento, pero cuando no funcionaron ciertas piezas, especialmente del motor del Toyota, recogió todo y dijo, venga, que yo arreglo eso, no hay problema. General Electric, que está en las 3. Muy bien, cambios, aquí hay un error. Trabajo de individual nuevamente vuelve a ser a colectivo, la empresa local empieza a ser local, una sociedad rural pasa a ser urbana pero integrada, hiperurbana. Y el ser humano cambia, el ser humano que debe ser consciente, usted debe ser consciente que el poder está aquí en su cerebro. Eso lo dice Castells, Manuel Castells. El poder está en su cerebro, usted es el que dice si cambia esto o no lo cambia. Si no nos ilustramos, cualquiera viene con un discurso vintejuliero y nosotros, ¡ay, qué lindo! Y les creemos, vamos a tener salud y educación. Cuando tengamos salud y educación se le acaba el discurso al 98% de los políticos. Entonces mejor que no haya salud y educación, porque ¿qué ofrecemos después? Pero eso depende del nivel de educación que tengamos, y que no cambiemos el mundo, cambiemos nosotros y nuestro espacio, nuestro entorno inmediato. Eso es lo importante. El poder está en su cerebro. Muchas gracias.